Días, maestro. Buen día, muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia, tanto en la ceremonia misma como en los diálogos que se ofrecen al terminar la ceremonia como una forma de compartir nuestras búsquedas, necesidades, cuestionamientos, cómo compartir nuestras experiencias, valores y significados. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, alguna experiencia a compartir, adelante. Sí. Buenos días, maestro. Me sorprendió esto de que Pilatos le pone un cartel en la cruz de Rey de los Judíos y de Cristo vino para todos. ¿Por qué Pilatos haría eso? Digo, es un poco especular, pero ¿por qué Pilatos pone Rey solo de los judíos, no? Bueno, hay varias acepciones, ¿no? Habría que preguntarle a él, pero ya no está. Poncio Pilato era el representante de Roma ante todo el pueblo judío, Judea. Acuérdense que había Judea, Galilea, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, Herodes era el representante del pueblo judío, el rey, como el gobernador, por decir así, y el otro era el presidente representante de Roma. Entonces, se dice que Poncio Pilato no tenía tanto conflicto con Jesús en realidad, porque lo consideraba que no afectaba a Roma, ¿sí? El conflicto estaba más con Herodes, porque la esposa estaba muy enojada porque le había dicho que era una adúltera, que no estaba siguiendo la ley de Moisés, y eso ante las autoridades y el pueblo era algo muy fuerte. ¿Okay? Entonces, de todo esto, poniendo un poquito el contexto histórico de todo el ambiente, era una forma de decir, miren, porque Poncio Pilato no era judío, era romano. Miren, ese es su rey, el que se viene a proclamar como rey. Por un lado era como una ridiculización, y por otro lado a lo mejor consideraba que era una de las mejores, de las personas más enteras. Se mantuvo en silencio ante todas las preguntas, y cuando le dijo, ¿tú eres hijo de Dios? Y dijo, tú lo dices. O sea, un político bien experimentado sabe cuando el otro es bastante inteligente y sabe jugar o no el juego. ¿Sí? Como político estoy hablando. El INRI en realidad es el gran paso. No solo es una forma de hablar de un rey, sino de una capacidad de liberar el potencial que hay dentro de uno mismo. Es a través del fuego que la naturaleza se renueva. El fuego es el transformador, el que une, el que da luz o el que destruye. El fuego tiene esas dos capacidades de separar, solve o coagula, o unir. Entonces, en el sentido trascendente iniciático es el INRI, que se le pone con una tablilla arriba de la cruz, es desde el ángulo simbólico el mismo acto de transmutación en luz. Lo que es denso se libera y se vuelve luz. Decía el hermano mayor algo, y esto lo voy a comentar porque lo acabo de leer y nunca lo había visto así. Dice, hay dos caminos, el del Buda, que quiere sentirse en paz, que quiere sentirse bien consigo mismo, que busca su propia luz. Y eso está bien, es el aspecto lunar, dice.
Pero hay otro que dice, yo soy uno con todo, no estoy separado, yo soy un colaborador de la obra, pase lo que pase. Y es el Cristo que se arriesga a hablar en vez de recluirse y se enfrenta al dolor y a la incomprensión y la trasciende. Es el camino del Cristo. Así lo dice el hermano mayor. Y pues la verdad, en el fondo, si no lo hacemos con un razonamiento ligero, hay mucho de luz en estos temas, en este tema. Por supuesto que necesitamos el camino del Buda, pero que no se nos olvide que el camino del Cristo al final de cuentas es el que liberó, completamente liberador. De hecho, dentro del mismo budismo, el camino del Bodhisattva es aquel que se entrega a la humanidad, no importando nada, ya sería entonces el camino al Cristo. Hay el del monje que busca su paz, su reclusión, de que nadie lo moleste, se corta su cabello, vive en disciplina, pues está bien. Eso es lo que necesita en esa etapa. Pero habrá otra etapa donde tendrá que no tener el menor sentido de posesión, ni de su, como dice, el que abandona su vida la encontrará, y el que trate de conservarla la perderá. Son sentencias de la línea crística. No es solamente que lo dijo Jesús, el hijo del carpintero, sino que es la línea. Y hay mucho que se tiene que asimilar y se asimilará cuando lleguen las circunstancias y las condiciones. O no se asimilará. ¿Se pasará la prueba o no se pasará la prueba? ¿De qué? De la comprensión. La prueba no es sino un reto a la comprensión, el examen. La confrontación con lo que hasta donde has comprendido, has asimilado, has realizado. Entonces el tema del INRI y Pilatos tiene un tema político, románico, y por el otro lado los temas de Herodes, que fue el que los entregó al Sanedrín, es cuando ya lo empiezan a golpear y a martirizar. ¿Sí? Y de hecho Herodes consideraba que era un hombre que había seguido la ley, pero no quería problemas con el clero, le tenía miedo. No quería que el pueblo se echara en contra de él y lo quitara de rey, estaba defendiendo su poder. Entonces, son temas de sentido humanista, de humano, de sentido político, de sentido filosófico, de sentido iniciático. Hay varias acepciones sobre esta trama o este entretejido de los acontecimientos que vivió el maestro, porque refleja el camino que algún día todos transitaremos. Por eso es importante conocerlo y descubrirlo, no solo como una historia, sino como una estructura, una trama, un mito que se volverá a encarnar de muchas maneras. Mito no significa realidad, mito significa estructura invisible que rige lo visible. Algo más esta mañana. Entonces el tema de Pilatos, de Herodes, de Jesús, del pueblo, del Sanedrín, es toda una trama. No es solamente una historia que ya pasó hace 2000 y pico de años.
Bueno, hay silencio. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Maestro, se dice que la iniciación es la búsqueda de la verdad, la búsqueda constante. Nos podríamos plantear, aunque sea mentalmente, si no sé lo que es la verdad, ¿cómo la voy a buscar? Un poquito. A ver, vamos a ver. Más que la búsqueda es el estado de conciencia de realización. La iniciación no es una búsqueda, la iniciación es una realización. Pero primero hay que encontrar qué vamos a realizar. El gran maestro Lao Tse dice algo muy importante, muy interesante sobre esto. Dice, el sabio busca la luz porque sabe que existe, porque ha tenido destellos, porque ha tenido referencias, y el ignorante quiere haberla encontrado. No se encuentran ideas. Bueno, lo primero sí, es la información. Son ideas. Luego viene la comprensión, luego la realización y luego la identificación, hasta que somos uno con las cosas, uno con los acontecimientos. No hay separación. Sean uno conmigo como yo soy con el Padre, la línea crística. Entonces, por ejemplo, cuando yo le pregunté al hermano mayor, al maestro Estrada, una tarde en Acapulco, sobre qué era la iniciación, porque yo venía cambiando mis definiciones de lo que era la iniciación. Él me dijo, no me le vayas a cambiar nada a lo que te voy a decir, porque me ha costado mucho llegar hasta donde te voy a compartir. Iniciación es la comprensión del plan cósmico. O sea, no es la búsqueda de la comprensión, es la comprensión misma, como iniciación, como proceso. Y el iniciado es aquel que vive de acorde con el plan cósmico. Entonces, si bajamos la idea de la iniciación al iniciado, que es un poco ya le damos encarnación a eso, es vivir de acorde, identificado con el plan de la vida, tal como se presenta. Porque todas las manifestaciones que suceden en la vida, al final de cuentas, tienen un origen, tienen una fuente. Y eso a veces lo negamos porque no nos conviene, porque no nos gusta, porque no coincide con nuestra idea preconcebida, prejuicio, etc. Entonces la iniciación al final de cuentas es formar iniciados. Y el iniciado es el que vive, ya no es una idea, ya no es un proceso, es la misma vida en presente. A eso tenemos que llegar, pasar de una idea de iniciación a una comprensión de la iniciación y una vivencia de la iniciación, que son procesos, y en medio de ahí está la realización, que tanto nos insistió el muy sublime maestro. No se midan con sus ideas, a lo que el mismo hermano mayor le llamaba intelectualismo. Tener muchas ideas, pero pues no pasa de ideas. Sino comprenderlas, la relación que tienen con todo lo demás de la vida. Y hacia esa comprensión nos llevará a la realización en nuestros actos. Ya saldrá de nosotros una realización, un plasmarlo en nuestros hechos, en nuestros actos. Y luego, dentro de ese proceso de estarlo plasmando, llegará un momento donde es algo tan yo, tan tú, que seremos siempre uno.
Y eso es el iniciado. Una cosa, se habla mucho de iniciación, pero no se habla del iniciado. El hermano mayor nos habló mucho del iniciado. El maestro nos habló mucho de la iniciación. Ese paso a la enseñanza viviente, como el mismo maestre le adjudicó al hermano mayor, al maestro Estrada. Dice, es el único que lleva la enseñanza no deformada. Es el único que representa para esta era la enseñanza viviente. Eso son palabras muy comprometedoras, pero que nos dan luz ante tantas cosas que hay caminos. Como dicen, el maestre se la jugó con el hermano mayor. Este es el bueno. Oiga, tenía un criterio, sabía de iniciación y era un iniciado, un alto iniciado. De hecho, el hermano mayor le adjudica el ser el iluminador de la era, y yo también. Porque pone claridad en los temas de la humanidad y del plan de la vida. Por eso es el iluminador. No porque sea un título, sino porque la luz que nos trae en esos asuntos, posiblemente yo no he encontrado a nadie que los presente así. Y como el hermano mayor nos hablaba más que todo de sus vivencias que había tenido, es el camino del discipulado hacia la luz, hacia el iluminador, es el camino hacia el maestro y su luz. No hacia la persona de Sergio Raynaud, sino de el maestro, el iluminador, el que pone claridad en los asuntos para resolverlos. No porque, como le diría, no es un título, es una cualidad, una calidad de desenvolvimiento del cuerpo, de la emoción, de la mente y del espíritu, puestos de acuerdo en el gran proyecto, con el gran proyecto, en el gran proyecto que estamos todos. Por eso nos trae luz. Por eso hay que estudiarlos, para la comprensión hacia la realización. Hay veces que por nosotros mismos o por otras personas o circunstancias, también vamos encontrando luz en los asuntos que nos competen a todos. En los planos físico, emocional, mental, espiritual, pero en el maestro como que está todo así integrado. Y en el hermano mayor es pura vida, pura enseñanza viviente. De hecho, así se llama uno de los libros que se hicieron con enseñanzas de él. Altamente recomendable. Bueno, algo más esta mañanita de hoy, que es jueves, todo el día. Bueno, así le pusieron, pero va a ser un día que nunca va a ser igual a ninguno. El problema de eso de ponerle nombre es que luego dice, hay otro jueves, pero nunca será un jueves igual a otro jueves. Entonces, ¿para qué le llamamos de una manera? Vamos a descubrirlo, vamos a ver cómo se nos presenta hoy. Y bueno, andamos con estos temas de mucho significado elevado, de guía hacia la unidad, hacia la comprensión de para qué y por qué suceden las cosas dentro y fuera de nosotros. ¿Alguien más esta mañanita? Sí, gracias. Sí. Maestro, en esta misma línea, o sea, mi inquietud es esta, ¿no? Cuando viene un gran maestro como el Cristo, a la enseñanza o al mensaje que trae, se le van agregando capas y capas de creencias, de constructos, de premisas, de ideas. Entonces, mi inquietud es, pues a pocos años de que estuvieron los dos maestres, a 70 años, todavía el hermano mayor estaba por aquí hace 30 y tantos años, ¿no? El maestro Estrada, el hermano mayor sigue. Entonces, mi inquietud es, justo en esta línea, ¿no?, que comentaba también el hermano, no deberíamos como discípulos dedicarnos a investigar ese ADN o esa
ese mensaje esencial que nos dejaron los maestres, en lugar de rebozarlo así, ponerle todas esas capas, porque yo veo que cada década o se va generando un cuerpo de creencias que a mí en lo personal no me quiero creer tanta creencia. O sea, quiero vivir la vida con lo esencial, que ya es bastante, ¿no? Entonces no nos deberíamos dedicar a investigar, incluso como cuerpo colegiado o como discípulos de primer grado. El maestro se dedicó mucho a investigar lo esencial de cada tradición. ¿No sería mucho más certero, humilde, asertivo, dedicarnos, pues eso, a entre todos, de una manera consensuada, conectar qué mensaje esencial o qué mensajes esenciales tenemos que ponernos a hacer enseñanza viviente, precisamente? Bueno, si somos discípulos, eso está asumido. Cuando ya no nos consideramos discípulos, ya nos consideramos maestros y que le vamos a dar cátedra a todos los ignorantes, tontos y estúpidos y fanáticos, como ese discurso, lo escucho más en la orden que fuera de la orden. ¿O no? Yo les voy a dar un discurso, yo les voy a quitar los fanáticos, yo les voy a quitar los emocionales, yo les voy a enseñar, yo les voy a dar la luz. Sinceramente es ridículo. Sí, así como soy ahorita, ¿sí? No es que esté enojado, es que la verdad es que es tan ridículo. Alguien que dice, yo soy discípulo, yo me apunto, yo quiero aprender. No, pero primero les voy a enseñar lo que ustedes, como tontos, idiotas y fanáticos, no entienden. ¿Eso yo lo he escuchado más aquí dentro o no? Que aquí afuera. ¿Sí? Hay gente que dice, bueno, pues no me gusta, síguele tú por ahí, ¿no? Hasta eso te respeto. ¿Sí? Pero acá adentro somos una bola de sapitos inflados. ¿Sí se acuerdan por qué se infla el sapo, verdad? ¿Sí o no? Para asustar al otro, para que lo vea más grandote, pero es pura inflación. O a veces cuando nos ponemos muy enojados, como que nos queremos así sentir Hulks o grosilas o no sé qué cosas, ¿no? O dinosaurios. La verdad es que eso no es condición discipular. Hay que poner luz en eso. No lo es. Ahorita encuentro más gente que quiere decir en dónde se equivocó el maestro Estrada o dónde se equivocó el maestre, que en dónde nos señaló la luz. Hay más maestritos que discípulos. De hecho, hasta nuevos avatares ya se están saliendo por ahí. Mejores que el maestre, mejores que el hermano mayor. Disculpen, andan solos y en su burbuja de ilusión, porque su vida no dice de eso. No habla de entrega, viven en su casa, con sus cosas, con sus posesiones, con sus títulos, con su poder de encantamiento. Se agarran de gente que anda buscando y con la inocencia o buena voluntad a veces les cree, pero en realidad hay falsedad y hay mentira, hay ocultamiento. Hay de todo. Y vamos a ver, porque no todos los que se apuntan como discípulos, pues realmente son discípulos. No vienen a aprender. Vienen a decir lo que piensan, lo que sienten y lo quieren imponer, ¿eh? El hermano mayor nos pidió a todos, no impongan nada. Señalen, orienten, no impongan nada.
Está abriéndose como la persona. Los acuerdos de los organismos son acuerdos y se tienen que cumplir, pero no a través de la imposición. Lean al maestro Estrada, al hermano mayor, y lean al maestro. Pidieron no imponer nada. Si no, caeríamos en cualquier posición de poder política o cualquier situación de fanatismo religioso, de doctrina. Señalen, orienten y sobre todo pongan un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Eso es lo que nos pidieron como discípulos. ¿Qué significa discípulos? Pues tener confianza en el maestro. De que sí va a enseñarme algo, o va a enseñarme mucho. El discípulo no se guía solo por lo que le dicen de afuera, sino que tiene que comprenderlo, asimilarlo, realizarlo. Y eso es todo un proceso. Hay de todo en los extremos. Hay gente que, por ejemplo, en lo sexual, y ya libérate, quítate de tonterías, quítate de marañas y de telarañas, libérate, deja que tus impulsos te dominen. Ese es un extremo que hace mucho daño. El otro, no te metas con nadie, no pienses nada, no sientas nada, porque es el demonio el que te está aconsejando. Es el otro extremo. No está ni en uno ni en otro. Está en respetar, en encontrar para qué, por qué, cómo, cuándo. Que eso sea para elevar la conciencia, no para dejarla abajo. Que sea una fuente de relaciones más profundas, más significativas, que se demuestren en el tiempo. ¿Me explico? Porque lo profundo y significativo es de un ratito, pregunto. No. Cuando hay algo significativo y profundo, te dura ese día y te dura para la vida o para muchas vidas. ¿Cómo no? Claro, porque abrió una luz y esa luz sigue ahí. Es una luz que incorporas a tu proceso del alma y esa te sigue aluzando cuando suceden las cosas y te aclara las repercusiones de los eventos y por qué camino seguir y por cuál no. No es un proceso tan complicado cuando ya se realiza. Se da simplemente no, sí, se vuelve intuición. Ya hay luz, claridad, algo integrado. Y para despertar eso, pues se necesita proceso discipular, deseo de aprendizaje. Es como aquello que les conté del cuentito chino, que a veces aprendemos más por cuentos. Del de la taza que el maestro llega y la llena y llena, llena y se sigue derramando. Y le dice, ese eres tú, al discípulo o al aspirante a discipulado. Y le dice, maestro, no entiendo qué significa eso. Pues que todo lo que te podamos dar se va a tirar porque ya estás lleno de tus teorías, de tus sentimientos. Ya tienes todas tus ideas de lo que quieres encontrar, de lo que no quieres encontrar. Entonces no vienes a aprender nada, ya las traes. Eso no puede ser un discípulo. Un discípulo sabe esperar, sabe escuchar, sabe ver, sabe distinguir de lo que sí está buscando y lo que no. Pero lo va encontrando en el proceso. No hay prejuicios, no hay preconcepciones. Hay una mente y un alma liberadas. Y eso se le llama Lagartha Shanga, la corriente de las conciencias liberadas. Conciencia en el amplio sentido de la expresión en todos los planos humanos y trascendentales también. Entonces, como discípulos tenemos mucho que
prepararnos para aprender. Y vamos a aprender de todos, pero especialmente uno será la referencia. Y ese es el maestro, no los maestros. Porque maestros es un ave. Si ustedes quieren aprender a volar, ¿qué van a observar? ¿A quién? A un sapo. Necesita brincar. ¿Sí? El mecanismo del sapo es fantástico. Y si ustedes ven, las patas de atrás se parecen a los canguros. Todos los que han aprendido a saltar, se les parecen los tipos de extremidades de atrás. ¿O no? Se ha alcanzado un perfeccionamiento mecánico, estructural, dinámico, fantástico. Si quieres aprender a brincar, pues observa un sapo, un canguro o unas ratas. Las ratas también. Fíjense cómo las patas de atrás las acomodan y ¡pum! Saltan largo, ¿eh? No sé si han visto las ratas saltar. No los ratones, las ratas sí. Las ratas saltan a 1 metro, 1,5 metros, o sea, son chiquitas o grandotas. O sea, obsérvalo. Si quieres aprender a volar, ¿a quién vas a observar? ¿Quién serán maestros de vuelo? Y dentro de las aves, hay unas aves que son impresionantes su vuelo, como el de los halcones, las águilas, los buitres y otros más. ¿Qué hicieron los buitres en su evolución? Desarrollaron más amplias, ¿sí?, alas para hacer menos esfuerzo, pero no pueden elevarse si no hay calor, y las otras sí. Entonces hay unas cosas que vamos a ver en unas aves y en otras no. Si tú quieres aprender iniciación, pues vete a los iniciados. Fíjate, de iniciación hay que ver los iniciados. Porque hablamos mucho de iniciación, ¿y dónde están los iniciados? ¿Dónde están las referencias? Hay la línea del Cristo, del Buda, de Krishna, que está resumida en el hermano mayor, según la conciencia de un avatar que se llama Ser Reynó de la Ferrier, el muy sublime maestro. Bueno, entonces el discípulo tiene que ir a aprender, pues de quién sabe. Pero también en la naturaleza, si quieres, como les digo, si quieres aprender a correr, pues ¿de quién vas a aprender a correr? El chita es el más rápido. Las avestruces desarrollan velocidades impresionantes. ¿O de una hormiga? No, de la hormiga, ¿qué vas a aprender? Organización, coordinación, solidaridad, unidad, otras cosas. Entonces, de toda la vida vas a aprender aspectos, pero el maestro debe resumir todos ellos como una conciencia integrada a todas esas funciones en su correcta proporción y medida. No va a ser el especialista, pero va a ser el que va a integrar todas esas funciones que tiene la vida. Por eso es bueno hasta conocer a los mayores mentirosos para saber lo que es la mentira. Qué buenas lecciones de mentiras te dan para no seguirlas haciendo tú. Y otros que dicen y se la juegan con la honestidad, el compromiso, la responsabilidad, serenamente y tranquilamente, no tienen, como dicen, nada que les, cola que le pisen. Pues están tranquilos. ¿Me quieres inventar? Invéntame lo que quieras, pero yo estoy tranquilo. Hasta de esas cosas. Por eso la enseñanza del Cristo siempre será inspiradora y aprendizaje de los planos de unidad superior. Él no se desligó de lo superior. Cuando le llegó el diablito ahí, Satán, con sus rollos y sus mentirotas, pues no. Había algo que estaba por encima de todo eso, que lo tenía muy claro. Claro que es tentador de estar en ayuno y una buena comida. Claro que es tentador todos estos bienes para que te sientas que ya no te va a faltar nada, y todas estas riquezas y todos estos poderes. El iniciado no se atora con eso. En la iniciación se te enseña que eso no es el camino,
pero luego viene vivirlo en tu propia vida. Es el iniciado. Pasar de la iniciación al iniciado es todo un paso. Bueno, algo más esta mañanita. Hemos andado. El hermano Oscar o Ivana piden la palabra. Adelante desde Chile. Qué envidia me da de andar en esos bosques en los que ustedes viven. Buen día, maestro. Buen día a todos. Qué gusto de verlo nuevamente. De verdad me alegra mucho de verlo, que está mucho mejor. Maestro, quería hacerle una consulta respecto de algo que he estado estudiando de un libro del maestre de la Ferrier. En una parte dice el maestre que para entender más en claro los mensajes o claves de la Biblia hay que comprender también la tabla pitagórica. Entonces él lo hace a través de la tabla pitagórica. Dijo que fue una gran revelación para él esto de la tabla pitagórica y la interpretación o los mensajes que le aportaron la Biblia. No sé si me pudiera compartir algo. Yo tuve ideas nomás de qué podría ser, pero en realidad nada muy claro. Los pitagóricos tenían una gran virtud. No se inventaban sus filosofías, sino aprendían de la geometría, de la naturaleza, del sol, de las estrellas, de las personas, de los animales, de la tierra, de las plantas. Iban directo a una fuente. Pero como tenían esa síntesis especialmente basada en geometría, en la relación de las líneas y los puntos y la armonía de lo que le llamaron las esferas diferentes del universo, fueron capaces de llevar todo a esa concepción superior, pero iban aprendiéndolo por etapas. Para entender pitagórico, no es especular mucho. De hecho, la primer prueba de los pitagóricos era la del acústico, el que callaba por 2 o 3 años. No podían pronunciar palabras, solo observar y hacer. O sea, antes de llevarlos hacia la abstracción, que eran las escuelas ya filosóficas de las más elevadas de su propio proceso, los sometían a la observación directa de las cosas, para que cuando llegaran arriba no se cayeran en lo irreal, en lo ilusorio. O sea, para ser pitagórico era todo un proceso. No improvisaban. Era una tradición viva de las leyes de la inteligencia divina. Y la tabla pitagórica, bueno, primero otra cosa son los versos áureos de Pitágoras, que son una maravilla, que se consiguen, sobre todo los que fueron traducidos por Fabre de Olivet. Pero la tabla pitagórica es toda una concepción geométrica vinculativa. No sé si fue cuando el maestre de la Ferrier dice, fue a través de las matemáticas que encontré a Dios. Me puse cara a cara con Dios cuando vi su perfección, su inteligencia, su proporción, su interrelación tan profunda que tiene consigo mismo y que tiene toda la obra y yo también con él. Debemos llevarlo no solo al tema de las ideas, sino bueno, y todo eso que hago con ello en mi vida. Es el juego de los números que son progresiones de la vida.
Los números no son estáticos, los números son progresiones. Y ese es otro gran descubrimiento que nos invita el maestre Laferrière, que yo no se lo he escuchado a nadie, a reflexionar profundo en los mundos superiores. El hermano mayor era muy numérico. Veía los símbolos y relaciones de los números bastante seguido. Lean sus escritos. ¿Sí? Entonces la vida nos va preparando para que desde lo concreto, desde de los sentidos, de lo sensible, vayamos pasando luego al trabajo del alma, de nuestras historias, de nuestras emociones, para pasar a la verdadera concepción mental, transparente, sin distorsiones, o sea, el mundo ya de la abstracción, para que cuando lleguemos al mundo espiritual no se nos haga tan raro, ni tan ilusorio, ni tan fantástico, sino que sea algo de cara a cara con Dios y todas sus manifestaciones. Eso es lo mismo que nos enseña el gran camino el árbol de la vida de los cabalistas. Pero también llevaban un proceso. No se iban directo allá a las grandes teorías o a las conclusiones, sino iban viviendo. Por ejemplo, en la educación, ¿qué es lo primero que tienes que hacer con un niño? ¿Que tenga abstracciones? No, sino que toque, que huela, que baile, que cante, o no, que pinte, ¿verdad? Que se trepe, que se baje, que tenga coordinación. Y vaya si son geniales en eso. Aprenden, ¿sí? Muy rápido. Porque tienen desarrollada esa área, pero hay que desarrollarla. No hay que pasártela. Y de hecho, antes de mucho de eso, tienes que aprender a gatear, que el gatear es todo un tema, ¿eh? Es de las cosas más difíciles de coordinar. Si no han gateado hace mucho, intenten gatear un rato ahí en el cuarto. Así rápido y para atrás y para adelante. Los niños nos ganan. ¿Sí? O sea, es toda una coordinación de movimiento, de peso, ¿sí? Y eso lo usamos varios millones de años, todo el proceso de evolución. Pero luego ya nos pusimos de pie. Y podemos extender nuestras extremidades así. Pocos animales pueden extender como nosotros nos acostamos. No sé si ha notado eso. ¿Sí? Que casi todos los animales o se quedan parados o se quedan sobre las patas, pero nosotros, ¿sí? Extendemos las extremidades. Es todo un tema. Que sí, pero cómo la vida nos ha venido llevando y por qué nos está llevando por acá y ya no por allá donde antes estábamos. ¿Sí? ¿Cuántos animales conocen que se puedan acostar como los humanos? Los orangutanes. No. Se quedan de ladito. No sé. Se quedan de ladito porque no. ¿Ven? Pues sigamos aprendiendo, estudiando, observando, relacionando, pero primero tenemos que ir conociendo lo concreto. Por eso el proceso iniciático empieza desde levántate temprano, báñate con agua natural, dale duro a la gimnasia, dale duro a la yoga, dale duro a la comida, con inteligencia todo, en proporción todo. Por ahí empieza, por el mundo sensorio. Y eso te va a ir preparando para que cuando llegues a las abstracciones no te pierdas en ilusiones y en que te creas el maestro. En vez de reverenciar al maestro, de reconocerlo, resulta que ahora me lo abrogo y les demuestro a los demás que son menos que yo. Eso no es el proceso. Necesitamos darle dignidad al concepto de maestría. La maestría no es más que una invitación, hermanos,
Si no has visto esto, velo. Si no has sentido esto, siéntelo. Si no, vete preparando para tener una visión más integradora del mundo en el que vives. Es tu decisión hacerlo, nunca por obligación. Yo les he marcado ya hace el tiempo que la sabiduría no se impone ni se obliga, ni se prohíbe. Se invita, se orienta. Eso es nuestra labor educativa, el gran proyecto para educarnos y compartir esa educación con los demás, a ver si todos como humanos somos un poquito más educados. ¿Y qué? En cómo se vive mejor, al final de cuentas, en todos los planos. Que pasen muy buen día. Pax, y un saludo a Chile, a España, a México, en todos sus estados, en todos sus lugarcitos, lugarzotes, y un abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias, maestro. Gracias, gracias. Besitos Pax. para todos. Muchas Buen gracias. día.